Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Lucas, profesor de matemática, y Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, nos preguntamos, ¿cuál es el valor del salario? La remuneración que recibe una persona a cambio de su trabajo. De esta forma el empleado se puede beneficiar por el tiempo y el esfuerzo que le dio a una empresa y sirve para manejarse económicamente en la vida diaria. Creo que un salario es el ingreso de dinero que recibe un trabajador y sirve para cubrir las necesidades básicas como los gustos que se puede dar un trabajador cuando termina de hacer sus cuentas a fin de mes. El salario es una remuneración que se le da a las personas por realizar su trabajo. Es en forma de pago, es un dinero que se le brinda a las personas por trabajar. Lo deciden el Consejo Nacional del Empleo y el Poder Ejecutivo juntos, de acuerdo a cuánto creen que es el mínimo que deberían cobrar los empleados. El salario lo determina el Consejo Nacional de Empleos. Mayormente el que lo decide es el propio empleador del trabajador, pero también está el salario mínimo y el salario no máximo, pero el salario mínimo, que es la línea que pone el Estado Nacional para saber si estás por caer o estás en línea de pobreza. Cada día influye e importa más el salario a la hora de elegir mi futuro, ya que esto es lo que me asegura una vida digna. En mi caso no ocupa mucha importancia porque me gustaría poder realizar lo que a mí me gusta, más allá del cobro y de cuánto me paguen. Y yo creo que es vital porque si vos no tenés un salario que cubra tus necesidades en base a lo que vos trabajás, o sea, si vos laburás 15 o 20 horas y ganás una miseria, vas a preferir o vas a querer intentar esforzarte para llegar a otro trabajo. Para la mayoría de nosotros, los conceptos de trabajo y salario están muy unidos, aun cuando podamos reconocer que hay muchos trabajos que hacemos que no reciben una contraprestación a cambio. Vamos a partir de ese concepto precisamente para hablar de salario como una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador que supone la existencia de un contrato de trabajo. Cuando analizamos las representaciones sociales desde formación ética y ciudadana, vemos que los jóvenes trabajan para sustentarse al independizarse o colaborar en parte con la economía familiar. Por estas razones, el salario es uno de los criterios para aceptar o no aceptar un trabajo, junto con la cantidad de horas que implica el mismo. Porque la forma en que se organizan esas horas de trabajo puede afectar considerablemente el desempeño laboral y educativo. Hoy, en particular, te invitamos a hablar de una parte importante del trabajo como es el salario. Su definición, sus orígenes, la forma en que se calcula y algunos aspectos de impacto sobre la economía y el desarrollo de un país y sus habitantes. A partir de estas ideas nos preguntamos, ¿cómo se vinculan los jóvenes con el salario? ¿Reconocen sus derechos salariales? ¿A través de qué medios acceden a la legislación laboral? ¿Qué es salario mínimo vital y móvil? ¿Es lo mismo sueldo que salario?
¿Representa el salario un estatus social? ¿No son demasiadas preguntas? La vía salaria es la vía romana más antigua de Italia. La sal era para los romanos un producto comercial de suma importancia. La vía salaria, desde las grandes salinas o saliteras de Ostia, pasando por Apeninos hasta San Benedetto de Trento, en el Adriático. Por la vía salaria transportaban los mercaderes el preciado producto. Los soldados que cuidaban de la seguridad de la ruta de la sal recibían parte de su paga en forma de bolsitas con sal, lo que se llamaba salarium argentum, de ahí la palabra salario. En las primeras manifestaciones del trabajo humano entre los pueblos nómadas no existió la retribución por el trabajo prestado. Este régimen de gratuidad del trabajo subsistió aún durante las civilizaciones antiguas, incluyendo las clásicas de Grecia y Roma, en las cuales el trabajo fue esclavo por esencia y excepcionalmente remunerado para determinadas obras de carácter artístico o a través de pagos en trigo, cebada, madera o vasijas. Posteriormente surgió el taller individual, en el cual el artesano trabajaba con los miembros de su familia. Tampoco allí había salario, ya que lo producido ingresaba al patrimonio común. Llegada la Edad Media o feudal, surgieron los gremios y corporaciones dirigidos por sacerdotes. Solo con la proclamación de la libertad de trabajo y del desarrollo industrial a fines del siglo XVIII, el salario se ha consolidado como sistema corriente de remuneración y se ha mantenido como característica del régimen capitalista, de la organización social actual y de la economía. La humanidad conoce el trabajo desde su origen sobre la tierra. Nuestros antepasados cazaban animales y recolectaban frutos para garantizar su subsistencia. Este objetivo, con muchas y diversas variaciones, se conserva hasta la actualidad y los salarios son tan antiguos como el trabajo mismo. Aunque es evidente que en aquel entonces no se pagaba de la misma forma como en la actualidad, ya que el pago se hacía en especie. En la Edad Antigua, la información más remota de la cual existe testimonio conduce a la historia de los salarios de los trabajadores agrícolas que se pagaban con unidades de trigo por jornal y era el salario que ganaba una persona por cada día de labores. A través de pasajes escritos en el Antiguo Egipto del faraón Ramsés II se ilustra la forma como se pagaba a los trabajadores. Todas las gentes que han trabajado en la construcción de mi tumba lo han hecho a cambio de pan, tejidos, aceite y trigo en gran cantidad. En Roma, durante el reinado de Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, en el año 300, se implementó una lista de salarios. El edicto fijó el salario de un trabajador del campo en 25 denarios, de una tejedora a domicilio en 12 denarios, del trabajador calificado en 50 denarios. Un soldado recibía cada año 300 denarios, de los que aproximadamente la mitad se retenían para sus raciones y su uniforme. En la Edad Media resulta difícil determinar los salarios de los trabajadores por la diversidad de instituciones y reglamentos y porque los monarcas alteraban el valor de las monedas, lo cual modificaba el valor nominal y real del salario. La ordenanza que, a causa de la peste, expidió el rey Juan II de Francia en 1351, fijó el salario de los trabajadores en su casa de 12 denarios al día. En Inglaterra se dictaron ordenanzas alrededor del año 1349, en las cuales se amenazaba con prisión al que pidiera un salario más elevado del que recibía desde hacía 20 años. Claro, usted se la pasa vaqueando como usted gana un montón de dinero por mes. Gana una mensualidad así, señor. 170 australes. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Ya está preocupado el Fondo Monetario Internacional con el sueldo suyo. ¿Con mi sueldo? Sí, el sueldo suyo, más de 20 millones. Acá en la República Argentina no lo gana. Y usted todavía anda vociferando. ¿Por qué le agarra la corneta? ¿Por qué le agarra la corneta? ¿Qué es eso? No me lo vuelva a repetir más el sueldazo que gana. Sí, señor. Vago, a trabajar. Sí, señor. La introducción de las máquinas en la producción capitalista tuvo repercusiones importantísimas en la historia de la humanidad. Al desplazar al hombre, la máquina creó el problema del desempleo. Los salarios pagados a los obreros se despreciaron por el exceso de oferta de trabajo. Además, para pagar salarios más bajos, en vista de la sencillez en el manejo de algunas máquinas, los industriales contratan mujeres y niños.
Esto significaba mayor número de hombres desocupados. El obrero se especializó, pero al mismo tiempo fue esclavizado por la máquina. Los obreros tenían que vivir cerca de los centros fabriles, a menudo en lugares con hacinamiento e insalubres. La producción era lo más importante, por lo que las leyes propiciaban beneficios a la producción y no a la situación del obrero. Las injusticias que padecían los obreros fomentaron la aparición de las ideas socialistas que iban en contra del liberalismo económico y el capitalismo y buscaban redimir al trabajador. En el transcurso de esta lucha, los obreros contra patrones, a partir del siglo XIX, aparecieron las primeras organizaciones sindicales. Otro 1 de mayo, esta vez en 1909, son convocados 2 actos obreros. Uno lo organiza la Unión General de Trabajadores de los Socialistas, donde hablará Alfredo Palacios. El otro es de la Federación Obrera Regional Argentina de los Anarquistas, que concentra en Buenos Aires, en la Plaza Loria, para marchar por Avenida de Mayo, Florida hasta Plaza San Martín, y de allí por Paseo de Julio hasta la Plaza Mazzini, hoy conocida como Plaza Roma. Los sindicatos más poderosos siguen siendo el de transporte y el de servicios públicos. Los obreros industriales generan nuevos espacios sindicales. Aunque el sindicato de la construcción, actividad en pleno auge, es uno de los que más trabajadores congrega. Algunas teorías económicas han considerado el salario como precio de una mercancía. Dicha mercancía es el trabajo humano. Este concepto es una ofensa a la dignidad de la persona humana. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 indica que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El trabajo no es una mercancía, es un principio expresado en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo de la Declaración de Filadelfia en 1944, que establece los principios, fines y objetivos de la organización. Los principios fundamentales son los siguientes. 1. El trabajo no es una mercancía. 2. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. 3. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos y todas. Y 4. La lucha contra la necesidad debe continuar con acciones nacionales e internacionales entre los representantes de los trabajadores, de los empleadores y los gobiernos, a través de discusiones libres y en decisiones democráticas a fin de promover el bienestar común. Podemos ser empleadas, empleados, trabajadoras, trabajadores autónomos o por cuenta propia, o aprendices o pasantes, pero sin embargo los derechos abarcan las diferentes formas del trabajo. Los empleados de tiempo completo o parcial son empleados que tienen un trabajo remunerado, trabajadores asalariados, o sea que se les paga por su trabajo con un sueldo o salario. Es decir, que el cobro de su salario no depende del ingreso de la empresa. El empleador es responsable de pagar, junto con el salario, el seguro social, establecer las tareas asignadas al tiempo laboral de jornada completa, 8 horas al día, 40 horas a la semana, o parcial, o sea, menos horas, sin que esto signifique menos derechos. Trabajadores y trabajadores por cuenta propia o autónomos y autónomas describe a cualquiera que obtenga sus propios ingresos a través de negocios, contratos o una actividad por cuenta propia. La remuneración de los trabajadores por cuenta propia depende de las ganancias derivadas de los bienes y servicios que brinde. Aprendices, practicantes y pasantes trabajan en primer lugar para adquirir conocimientos y habilidades, por lo cual no realizarán tareas sin tener supervisión. Además, tienen derecho a contar con un tutor o instructor para aprender. Soy
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los mejores. Desde el punto de vista de la economía política, salario es la remuneración de toda actividad productiva del hombre. Comprende la remuneración de obreros, personal técnico y administrativo, aunque en estos últimos tome el nombre de sueldo. Sueldo y salario son palabras que suelen ser usadas indistintamente como sinónimos para referirse a la remuneración que un trabajador recibe de parte de su empleador por su trabajo o servicios. Sueldo es la remuneración que de manera fija recibe un trabajador o profesional por el desempeño de un cargo o función. Es una cantidad fija acordada entre trabajador y empresa de manera previa. Se le paga periódicamente al trabajador, semanal, quincenal o mensualmente. En este sentido, el sueldo no varía si, por ejemplo, un mes tiene menos días laborales. El salario, a diferencia del sueldo, es calculado por unidad de tiempo, es decir, dependiendo de las horas o días de trabajo. De modo que podrá variar según la cantidad de horas o días trabajados. En muchos casos, los salarios totales se desglosan en componentes como remuneración básica, gratificaciones o bonos anuales, propinas, prestaciones en especie, bonos por productividad y rendimiento, subsidios y primas por trabajo fuera de los horarios habituales o por trabajo peligroso. Es importante comprender cómo se calcula la remuneración por el trabajo que hacemos, qué descuento hacen y con qué propósito, y que comprendan los requisitos mínimos establecidos por el derecho laboral. Los salarios son remuneraciones expresadas en términos monetarios que paga el empleador a una persona contratada por el trabajo realizado o por los servicios prestados. Estos son fijados sea por mutuo acuerdo entre trabajador y el empleador o por las leyes nacionales. Los salarios deben pagarse regularmente y las deducciones se harán solamente en la medida que lo permitan las leyes nacionales o los convenios colectivos de trabajo. Ni el convenio colectivo de trabajo ni el acuerdo entre empleador y el trabajador pueden reducir dicho monto mínimo. En general, la historia nos muestra que los derechos se defendieron con argumentos, fundamentos y con movilización de las organizaciones sociales y sindicales. Uno de los derechos conquistados que se ha visto afectado por políticas neoliberales o dictatoriales y que fue recuperado en el 2003 es el de las paritarias. Es un derecho la paritaria. La necesitamos, las empresas de los supermercados nunca cerraron. Se trata de comisiones especiales integradas en números iguales por representantes de trabajadores y de empresarios que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales como salarios, condiciones de trabajo, horarios, intervenir en conflictos y modificar los convenios colectivos de trabajo. En estos convenios se asientan los acuerdos surgidos de las discusiones paritarias. Las comisiones paritarias pueden, además, clasificar nuevas tareas que se crean en las distintas ramas de producción y servicios y reclasificar las que experimenten cambios por innovaciones tecnológicas o por reorganización de las empresas. Las paritarias pueden ser convocadas a pedido de alguna de las partes, es decir, la patronal o el sindicato, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación y, como tal, designa a uno de sus funcionarios para presidir cada comisión. La cartera tiene papel de conciliador en las negociaciones y homologa los acuerdos alcanzados en las mismas. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Arriba son dos desocupados más
Lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad. Y el trabajo una zona que no está. Darida, daride. Avanzamos ya sobre algunas definiciones sobre el salario. Salario es toda retribución que perciben hombres y mujeres a cambio de un servicio que con su propio trabajo han prestado. Salario es la retribución que la persona obtiene en justa recompensa del uso cedido por ella a otro de la fuerza propia del trabajo. Salario es la renta percibida por el obrero o empleado al servicio de un empresario. Pero alrededor de la definición de salario, o mejor dicho, dentro de los que llamamos salario, hay otros elementos que son importantes. Retenciones, retribuciones, descuentos y aportes son algunos de los componentes del salario que hay que conocer y en lo posible saber cómo se calculan. Una manera de saber qué recibís a cambio de tu trabajo y para qué sirve ese dinero que te descuentan. Inicialmente, el ámbito de aplicación de los salarios mínimos abarcaba un número relativamente escaso de categorías de trabajadores y su objeto era proteger a las personas que se consideraran especialmente vulnerables. Con frecuencia, el establecimiento de un salario mínimo se consideraba como una medida temporal, a ser suprimida cuando se efectuaran las negociaciones salariales entre los actores sociales. La Constitución de Argentina establece un salario mínimo, vital, ajustable y una remuneración justa para todos los trabajadores. El salario mínimo es el salario más bajo que se paga en efectivo y que todos los trabajadores mayores de 18 años de edad deben recibir sin importar la categoría o actividades que se lleven a cabo. Debe asegurar la alimentación adecuada, condiciones de vida respetables, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, recreación, vacaciones, entre otras. Los factores considerados para determinar el salario mínimo nacional incluyen las necesidades de los trabajadores y sus familias, la situación socioeconómica del país, objetivos perseguidos por el Consejo Nacional y la forma en que se corresponden con la situación socioeconómica. El gráfico nos muestra una distribución salarial hipotética en una población de 56 asalariados antes de la introducción de un salario mínimo. El nivel de los salarios está representado en el eje horizontal y el número de asalariados en el eje vertical. El gráfico muestra toda la gama de los salarios del mercado, con una proporción relativamente pequeña de trabajadores que perciben muy bajos salarios en el extremo izquierdo de la curva de distribución. En el ejemplo, un trabajador tiene un salario de 100 pesos, 2 trabajadores ganan 300 pesos y 5 trabajadores ganan 800 pesos. El círculo rojo, la zona del salario mínimo, muestra que el salario mínimo debe destinarse a los trabajadores que ganan los salarios más bajos a fin de eliminar los salarios indebidamente bajos. El círculo azul, o zona de negociación colectiva, ilustra el principio de que la negociación de convenios colectivos puede servir para fijar salarios más altos a los del nivel de la base existente. Hoy, Cecilia ofrece una gran cantidad de ropa a sus clientes. Trabaja contenta porque tiene un salario que le permite comprar lo que necesita. Sin embargo, en la misma época en la que el Estado fija el salario mínimo y promueve las negociaciones colectivas, el poder adquisitivo de los trabajadores está condicionado por el deseo de los empresarios de aumentar sus ganancias. Pero, ¿por qué? Cada nuevo aumento de salario se traslada a los precios de venta. Estos mecanismos generan estancamiento e inflación en la economía. ¿Qué tan difícil es medir si un país tiene buenos salarios? Se mide, por ejemplo, el salario promedio. Esto se obtiene a partir de una estimación e intenta representar el número que resulta de sumar todos los salarios y dividir por la cantidad de personas que cobran. Esto dará el promedio de todos los salarios.
Veamos un ejemplo. Juan cobra mensualmente 28.000 pesos. Estefanía cobra mensualmente 72.000 pesos. Y María cobra mensualmente 35.000 pesos. Si quisiéramos calcular el salario promedio entre estas tres personas, la cuenta que habría que hacer sería la siguiente. 28.000 más 72.000 más 35.000 y el resultado dividirlo por 3. Es decir, 135.000 dividido 3, o sea, 45.000. No parece demasiado complicado, ¿no? Pero ojo, no nos engañemos. Hay muchas variables que complican todo cuando hablamos de un país. Por ejemplo, es muy difícil relevar la cantidad de dinero que gana la gente que tiene trabajos no registrados. Lamentablemente, en nuestro país es un porcentaje muy alto de personas. Pero eso no es todo. Hay más problemas. ¿Qué ocurre con la gente que realiza trabajos no remunerados? Por ejemplo, Lorena se encarga de las tareas del hogar, por ello no cobra una remuneración, aunque se considera que esas tareas son un trabajo. Pero para realizar el cálculo hay que tomar una decisión que cambiará radicalmente el resultado. ¿Se considera a quien trabaja con salarios no remunerados en el promedio o no? Veamos en nuestro ejemplo cómo se ve afectado el cálculo. Juan cobra 28.000, Estefanía cobra 72.000 y María 35.000. Y el salario promedio era de 45.000. Consideremos ahora a Lorena, que por su trabajo cobra 0 pesos. La cuenta sería 28.000 más 72.000 más 35.000 más 0. Pero ahora tenemos que dividir ese resultado entre 4. El resultado es 33.750. Esto es bastante menos que los 40.000 que teníamos antes. El trabajo no es como un producto, un objeto inanimado con el que se pueda negociar para obtener el mayor beneficio y conseguir el precio más bajo. El trabajo es parte de la vida diaria de todas y todos y el factor determinante para alcanzar la dignidad, el bienestar y el desarrollo como seres humanos. El desarrollo económico debe incluir la creación de empleo y condiciones de trabajo adecuadas para que las personas puedan trabajar con libertad y en condiciones de seguridad y dignidad. Desde Formación Ética y Ciudadana reafirmamos el concepto de que, en el mundo entero, los y las jóvenes realizan una importante contribución como trabajadores productivos, consumidores y ciudadanos. Las instituciones educativas, los sindicatos y organizaciones juveniles tienen la tarea de concientizar sobre esto para que los y las jóvenes conozcan las normas que regulan las condiciones laborales que vivenciarán en su primer trabajo. Una de esas condiciones, y una fundamental, es tu salario.